Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo Jesús va a celebrar la última cena pascual y que Jesús va a seguir toda la tradición judía, pero va a cambiar las palabras y las oraciones. Además, en esta cena pascual va a haber una cosa importante. No va a haber un cordero. Ninguno de los evangelistas va a mencionar que se comieran un cordero. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué crees tú que en esa cena, en esa última cena, no va a haber un cordero? Y es porque Jesús hace una cosa imprevista, sustituye el cordero pascual por sí mismo. Y mira, hermano, cómo San Mateo 26 en adelante nos va a decir cómo Jesús cambió ese cordero. Mira lo que nos va a decir San Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor. Jesús se entrega como verdadero Cordero Pascual al ser sacrificado en la cruz al día siguiente. Y eso nos lo va a explicar San Pedro, hermano, en la primera de Pedro 1:18, primera de Pedro 1:18-19, nos va a explicar San Pedro cómo Jesús se va a entregar y va a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y nos lo explica San Pedro y nos dice así: no olviden que han sido rescatados, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Mira, hermano, San Pedro nos hace esa magistral escritura, pero también San Pablo, hermano, en la primera de Corintios 5:7, hermano. Saca tu palabra, hermano. Estamos viendo cómo Jesús va a hacer cambios en esa última cena. Y el principal cambio es que no va a haber un cordero, sino que Él es el cordero. Como lo dijera San Juan Bautista, hermano, allá en el capítulo 1 de San Juan, en donde dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es bien importante, hermano, para la fe de estas personas que están oyendo ese mensaje en ese momento. Y para nosotros también, que 2000 años después estamos haciendo una relectura de ese Nuevo Testamento. Y San Pablo nos dice en la primera de Corintios 5:7: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Palabra de Dios. Por eso, hermano, decimos justo antes de recibir a Jesús, ¿te recuerdas, hermano, que siempre decimos cuando el sacerdote levanta esa hostia y nos dice que Él es el Cordero de Dios, y nos va a decir: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros? Es lo que cantamos nosotros cuando nos dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y nosotros, hermanos, decimos esa frase maravillosa que no somos dignos, como aquel centurión romano: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dijo ese centurión romano. Y eso es lo que nuestra iglesia en la liturgia, hermano, nos pide a nosotros que hagamos en esa gran solemnidad donde nos ponemos de rodillas. Ya muchos no se ponen de rodillas, hermano, ante el Rey de Reyes, pero nosotros tenemos que postrarnos ahí para adorarlo. Podemos entender entonces, hermano, por qué Jesús quiso instituir el sacramento de su cuerpo y su sangre durante la cena pascual. Esa era su hora. Recuerda, hermano, que todavía Él le había dicho a María Santísima allá en las bodas de Caná, le había dicho que todavía no había llegado su hora. Y, hermano, esta cena pascual, esa última que iba a celebrar con sus apóstoles, esa era su hora. El momento de la celebración de su última cena pascual en la tierra
y así cerró la antigua alianza y abrió la nueva alianza, hermano. Pero hay algo más, los israelitas debían no solo sacrificar el cordero, ellos no solo sacrificaban el cordero, sino que también comían el cordero pascual esa noche, para así quedar libres de la esclavitud del faraón y quedar libres también de Egipto. Y en cada Santa Misa se reactualiza, hermano. No es que se celebre otra vez, sino que se reactualiza porque nosotros no estuvimos en aquel momento. Ese sacrificio de Cristo en la cruz se reactualiza en la última cena, hermano. Y por eso la última cena es la reactualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Esa pasión, muerte y resurrección de Jesús es lo que celebramos nosotros, hermano, en la Santa Eucaristía. Y comer nuestro Cordero Pascual nos hace libres de la esclavitud del demonio y del pecado, y ya no solamente de la esclavitud física como sucedió con aquel pueblo que celebraba la antigua alianza, donde ellos celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto, pero nosotros, hermanos, celebramos algo más grande, que es la liberación de la esclavitud del demonio y del pecado que nos tenía. Éramos muertos, estábamos muertos por el pecado, pero ahora gracias a Jesús, gracias a su redención, gracias a su muerte expiatoria en la cruz, ahora estamos vivos para Cristo, nos va a decir San Pablo. ¿Y qué crees tú, hermano, que significa esto es mi sangre? La sangre de la nueva alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. ¿Qué crees tú, hermano, que quiso decir Jesús ahí en esa cena pascual y nuestros sacerdotes representando a Jesús en ese momento? ¿Qué crees tú, hermano, que quiere decir esa frase? La sangre era un elemento esencial en las alianzas que había en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés selló la antigua alianza entre Yahvé e Israel, lo hizo con sangre. Y eso, hermano, está en Éxodo 24:8. Puede revisar, hermano, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, son las mismas palabras que se repiten para la consagración en la Santa Misa, en donde Jesús nos va a decir a nosotros: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Mira, hermano, lo que Jesús repite en la voz de los sacerdotes cada vez que comemos ese pan, cada vez que tomamos esa copa. Pero hay algo más. Los paganos consumían la sangre de los animales sacrificados con la idea de participar de la fuerza vital del animal. Y la ley judía, hermano, prohibía el consumo de sangre animal. Y eso está en un libro del Antiguo Testamento que se llama Levítico, capítulo 17, versículo 14. La ley judía prohibía el consumo de sangre animal. Y esto era así porque la sangre significaba vida. Y tomar la sangre de algún animal era participar de esa vida animal. Comer la carne sí estaba bien, porque eso significaba compartir la muerte del animal, o sea, morir a la naturaleza animal. Y entonces, tomar de la sangre de Jesús, hermano, del Dios hombre, era participar de su vida divina. Y con la sangre de la nueva alianza se cumple una de las profecías más significativas del Antiguo Testamento. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Cómo Jesús hace una relectura del Antiguo Testamento y actualiza esa nueva alianza que va a ser sellada con la sangre preciosa de Él, que es el Cordero sin pecado, ese Cordero sin defecto. Y eso, hermano, es lo que nosotros celebramos en cada Eucaristía, y es que ahí se celebra ese milagro de amor, hermano, y eso es lo que te invito yo a ti, hermano, a que ahí donde estás le des gracias a Jesús por haberse quedado en ese pedacito de pan y que con su sangre selló nuestra redención, nos compró, nos liberó. Iniciamos nuestro éxodo de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. Y eso, hermano, lo que nosotros celebramos todos los domingos y algunas personas lo celebran todos los días.
Y entonces, hermano, ahí donde estás, démosle gracias al Padre, porque en cada Eucaristía Él nos va liberando a través de la sangre y del cuerpo y la sangre de Jesús con toda su divinidad. Él nos va alimentando, nos va redimiendo y nos va capacitando para ir celebrando esa victoria que Jesús nos obtuvo en la cruz, y nos da ese maná del Nuevo Testamento para que nosotros, hermanos, podamos vencer a los enemigos que tenemos, que son la concupiscencia, el demonio y la carne. Que Dios te bendiga, hermano, con María Santísima. Démosle gracias a nuestro Padre a través de Jesús, porque con su sangre maravillosa Él celebra ese milagro de amor tan infinito en la Eucaristía. Démosle gracias que nos dejó una iglesia jerárquica, una iglesia que celebra ese sacrificio, no meramente como un recuerdo, sino porque Jesús está presente en la Eucaristía, hermano, y eso es lo que nos hace a nosotros verdaderamente cristianos, porque ese es el milagro de amor con que nuestro Señor nos libera. Que Dios te bendiga, hermano, con María Santísima, la principal adoradora de Jesús. Sigamos alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Y hermano, no dejes de asistir a la Eucaristía, porque hay muchos católicos, hermano, que no van a la Eucaristía, quieren tener una relación nada más en su casa, y eso, hermano, no es católico. Asiste a la Eucaristía, hermano, porque es la principal fuente de gracia, esa principal fuente de gracia para que Dios te vaya fortaleciendo y vayas haciéndole frente al mal. Que el Señor te bendiga, hermano, reza el rosario. Amén, aleluya.